Buenas noches a todos. Bienvenidos a la primera sesión de la Sociedad de Ciencias y Tecnología y Ciencias Social 2023. Voy a agradecer por el nombres. Soy la doctora Calve, presidenta de nuestra sociedad. Y hoy tenemos nuestra primera sesión con el tema anticoncepción en adolescentes con dos destacados expositores. Antes de iniciar la sesión, quiero hacer el informe sobre la sociedad. Nuestra junta directiva es la primera de 2024. Quiero informarles en la ciudad de Buenos Aires, en noviembre se llevó a cabo el Congreso Latinoamericano de los Encuentros Juvenil, donde Perú presentó la sede del Alogia 2024 y lo pudimos conseguir. Entonces ahora estamos administrando el próximo congreso será del 25 al 28 de 2024 en la ciudad de para nosotros de mucha relevancia tener esos Queremos informarles también a ustedes en este congreso y en la posibilidad de CEPAC, que es un examen para la seguridad de ginecología pediátrica, es un examen internacional, es una empresa nacional de ginecología pediátrica y de la adolescencia. Con el inicio de la los exhortamos a que se preparen mucho para ello, así podremos tener más especialistas en ginecología infantil. En mayo de este año, 2018, al 25, se lleva a cabo el Congreso de Ginecología de Infantil Juvenil, que es en Belgrado, en la capital de Serbia. Nos encantaría acompañar y también hay otro de FAPA, solamente en inglés, porque es una invitación, ¿no? Luego de la programación que tenemos nosotros para este año, pues son nuestras tradiciones científicas de 2024, que son los terceros los lunes de cada mes a las 8 de la noche. Y tenemos programado el curso internacional de tópicos proyectos en infanto juvenil para junio. Bueno, esos son los informes que quiero darles por el momento y agradecer a toda la mesa que será moderadora esta sesión, la doctora ginecóloga es de la sociedad de contracepción, es una base de presidenta de la sociedad de Perú y miembro de expertos en salud pública y seguridad. Bueno, me dejo para ustedes en la doctora Sánchez. Saludar a todos los que nos han entrado en este enlace, ¿no? Porque esta día empezamos ya las sesiones centrales de profesión de este año. El tema de es anticoncepción en las adolescentes. El tema está tomado específicamente invitado a dos ginecólogos que están
larga duración en adolescentes, primero quiero decir que no tengo ningún conflicto de interés. Son 3 puntos que voy a tocar. Primero, algunas consideraciones previas, luego hablaré sobre anticoncepción en la adolescencia. Barreras para el uso de anticonceptivos en la adolescencia, métodos anticonceptivos de larga duración, precauciones con algunos métodos anticonceptivos, estrategias y recomendaciones, y finalmente un pequeño resumen de criterio médico de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud. En primer lugar, las consideraciones previas. Los métodos reversibles de los que nos vamos a tratar, efectivamente, desde la década pasada, se habla mucho de la larga duración, son altamente efectivos, su eficacia no depende de la adherencia al uso perfecto por parte del usuario, por eso es un gran eficacia, porque se colocan y ya están puestos, son bien tolerados en general, son más costo efectivos, y si hacen además una orientación adecuada para el uso de estos métodos, la adherencia se obtiene con mayor facilidad. Las irregularidades de sangrado que ambos métodos de larga duración pueden tener, se pueden manejar con algún tipo de tratamiento. Provee en los métodos de larga duración una protección prolongada sin que el usuario tenga alguna acción. En general podemos hablar de los dispositivos interinos y de los implantes, de los cuales ustedes conocen bastante bien lo que hay en el mercado, y ahora en la mezcla anticonceptiva del Ministerio de Salud están los dispositivos interinos de cobre, pero además también están los de levonorgestrel. Y en relación a los implantes, tenemos el de etonorgestrel, de una sola varilla. No tenemos el Yadel, que es de levonorgestrel. Solamente para mostrar acá la evolución de los porcentajes de las mujeres que usan unión a algún método, ustedes pueden ver rápidamente. Doctor, sí. No pasan los testigos. ¿No está pasando? Ahora sí. Entonces yo lo estaba en modo presentación. A ver, ahí sí pasa. Ahí sí pasa. Bueno, voy a seguir así sin presentación. Ok. Bien, entonces, acá como pueden ver, disculpen nuevamente, voy a aumentar más bien el tamaño de... Ahí está mejor, pero más grande. Acá pueden ver que la evolución de los métodos anticonceptivos en general está sobre 50% los modernos. Si sumamos a los métodos tradicionales en general, cuando le preguntan a uno la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos, vemos como en la barra de costado 70 y tantos %, lo cual realmente no es así, porque andamos alrededor del 50% y el resto son métodos tradicionales. Y si uno los detalla, ve que el método moderno más utilizado es el método de la inyectable, como lo pueden ver acá. Pero cuando detallamos el tema del método tradicional, el mayor método utilizado son los métodos tradicionales, con más del 20%, es un absurdo, la verdad. Pero bueno, acá tienen las cifras últimas, más o menos, del DIU, cómo ha ido disminuyendo a través de los años, y a la actualidad del DIU está en 1.7% de uso. El implante ha aumentado un 5.3%. El inyectable se mantiene con un 18% como el método moderno más utilizado, pero lamentablemente seguimos con un nivel de más del 20% de métodos folclóricos tradicionales. La eficacia anticonceptiva, que ustedes ya saben, este cuadro lo han visto muchas veces, va hacia arriba. Los más efectivos obviamente son los de larga duración, tanto los reversibles como los no reversibles. Cuando uno evidencia las tasas de falla, se da cuenta de que las fallas en los métodos irreversibles son muy similares a los métodos reversibles. Por lo tanto, usar un método de larga duración, yo creo que es una de las buenas opciones que tenemos, sobre todo para adolescentes. Esta es la tasa de embarazos no planeados en general, relacionado la mayor cantidad de fallas con los métodos que no son los de larga duración, ya que la efectividad se mantiene con los de larga duración, más no así con los de corta duración, porque esto depende de la usuaria, ¿no? Anticoncepción en la adolescencia. ¿Cuáles son las barreras para el uso de anticonceptivos en la adolescencia? Las barreras para el inicio desde las mujeres.
hay un egocentrismo cognitivo, a mí no me pasará. Este egocentrismo cognitivo se adquiere en la infancia, ¿no es cierto? Pues se va evolucionando. Sin embargo, a veces los adolescentes mantienen ese egocentrismo cognitivo y son los que no les pasa absolutamente nada. Cuando hay miedo también a la confidencialidad o cuando tienen mitos para el uso de métodos, como que no van a tener cero, que pueden afectar su actividad futura. Y el otro tema son los costos, porque los adolescentes muchas veces no pueden iniciar métodos por el costo. Después tenemos el tema de los costos. Efectivamente, cuando se elimina la barrera de los costos, el 70% eligen métodos de larga duración. Y esto lo hemos visto en el proyecto Choice de San Luis, Missouri, en el 2007, que cuando se dieron los costos, cuando se dio gratuitamente los métodos de corta duración y de larga duración, quienes optaron, la mayoría de adolescentes y jóvenes optaron por métodos de larga duración cuando se eliminó el esquema de costos. Hay que tener en cuenta también la disponibilidad mensual de recursos en los de corta duración, obviamente, ¿no? En el tema de las barreras de los prestadores, hay muchos prestadores que piensan que no necesitan ser utilizados o no requieren esos adolescentes, porque a veces piensan que dar métodos anticonceptivos podrían inducir a las relaciones sexuales. Y en algunos casos, a los mismos prestadores dicen, no, hay que tener una precaución con el DIU, por ejemplo, podría causar infertilidad. Eso no es una idea mía, sino es lo que piensan muchos prestadores en relación a algunos métodos, por ejemplo, los dispositivos podrían causar infertilidad y por eso no se atreven a prescribir un método de larga duración tipo DIU en los adolescentes. Pensar que no lo necesitan. Cuando uno se refiere a esto, de que no lo necesitan, miremos, el 50% ya iniciaron sus relaciones a los 16 años y tienen 2 veces más de riesgo de embarazo no deseado que las de 21 años o más. Hay un derecho a la información, lo dice el Comité de Derecho a la Niñez de las Naciones Unidas, un derecho a la información que deberíamos tener en cuenta a la hora de brindar esa información a los adolescentes. Cuando uno observa que la educación sexual, uno cuyos componentes es el tema de planificación o de métodos anticonceptivos, vemos que esto ahora depende de si los padres de familia están de acuerdo o no con dar educación sexual en los colegios, realmente a uno le preocupa qué es lo que va a ocurrir. Conclusión 1, entonces, los prestadores deberíamos ser facilitadores y no una barrera para que los adolescentes accedan a la anticoncepción. Segundo punto, métodos anticonceptivos de larga duración. De acuerdo al colegio americano, al Comité de Opinión del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, los métodos de larga duración reversibles tienen una alta eficacia en adolescentes, tienen una alta eficacia, tienen una alta tasa de continuación y tienen una alta tasa de satisfacción comparada con los métodos de corta duración en los adolescentes. Entonces, es altamente recomendado por el Colegio Mexicano de Gineco-Obstetricia. Porque también hay expectativas a largo plazo. Los adolescentes en Latinoamérica desean en promedio tener 2 y 3 hijos en su vida. Miren ustedes el promedio ideal de la tasa de fertilidad en Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, México, Paraguay, Perú, San Salvador. Andamos, de acuerdo a los datos que se tomaron, pero andamos cerca de 2, ¿cierto? Es la expectativa que tienen los adolescentes. Si inician su vida sexual a los 18 años, necesitan en promedio 30 años de anticoncepción, 360 inyectables en todo este tiempo y 1080 píldoras, cuando esto lo podríamos estar mirando con el uso de los de larga duración, obviamente nos hace más fácil el cálculo, porque tienen menos acceso a los métodos anticonceptivos. La necesidad insatisfecha de anticoncepción es 3 veces mayor en adolescentes. El uso actual en mujeres no unidas es entre 34 a 66%. Mientras que una mujer quiere tener hijos cuando sea mayor, haya estudiado y tenga recursos, el consumo de métodos debería ser mayor. Porque los métodos de larga duración se descontinúan menos, eso es obvio. En general, entre 43 y 55% se descontinúan los de corta duración
dentro de los primeros 12 meses. La tasa de continuación de los de larga duración es entre 9 al 16%, o sea, mucho más bajo. En el Perú se descontinúan en un 45.5% de segmento de uso. Y miren ustedes lo que ocurre en el Perú, de acuerdo a la ENDE desde 2020. Ustedes ven que al año, o sea, 12 meses de uso, lo que más se descontinúan son las píldoras, el 55%, ¿no es cierto? Las inyectables, el condón, la abstinencia, obviamente, el retiro y otros. Cambio de DIU, los implantes son los que menos se descontinúan de acuerdo a este estudio que hace la ENDE en el año 2020. La tasa de continuación de métodos anticonceptivos de larga duración versus métodos anticonceptivos de corta duración en el estudio Choice desde el 2007 mostró lo siguiente, que la continuación de los de larga duración en adolescentes era del 81%, en cambio los de corta duración, llámese píldora, parches, anillos, era del 44%. Tanto adolescentes, pero se repite lo mismo en otros grupos etarios de 20, 25, 26 o más. Es evidente que la continuación y la adherencia del método de larga duración es mucho mayor en los adolescentes. Miren ustedes también la falla de corta duración es mayor en jóvenes que en adultos. Aquí tienen este estudio que sale más o menos por la época, desde el 2011, que este es un estudio de Wiener en el 2012. Entonces nos muestra que los de corta duración, ¿no es cierto?, fallan mucho más que en adolescentes y menores de 21 años que los de larga duración. Y esto tiene que ver mucho con la adherencia. En quinto lugar, porque si ya son madres adolescentes, es muy probable que vuelvan a ser madres. Entonces, ¿por qué usar la cara? Porque las madres adolescentes tienen una posibilidad del 20% de tener otro hijo dentro de los siguientes 2 años. Eso se puede evitar iniciando un DIU, por favor, iniciando un implante inmediatamente, 8 veces menos riesgo y un nuevo embarazo. Quiero mencionar acá que quizá el repunte que hemos visto en la ENDES del 5% de uso de implantes se da mucho porque se está usando en la prevención del segundo embarazo que estaban dando en los hospitales y eso está muy bien, pero también podríamos empezar a prevenir el primer embarazo y no solamente el segundo embarazo. En sexto lugar, porque los de larga duración son únicos que han logrado disminuir el embarazo en adolescentes. En el estudio Luis Joyce se logró disminuir la tasa nacional de Estados Unidos, que era el 4% de embarazo, logró disminuir a 6.3%. Pero hay un hecho más interesante y más reciente que quiero señalar. El año pasado tuve la suerte de estar, bueno, no tanta suerte en marzo, porque acudí de paso por un estudio, fuimos con el doctor Enrique Guevara a Uruguay, el Ministerio de Salud en Uruguay, y a ver el fondo de población, etcétera, porque un estudio que estábamos haciendo. Fuimos al partido de Uruguay y la perdimos, ¿cierto? Sin embargo, pudimos ver lo siguiente, miren lo que ha pasado con los embarazos en los adolescentes, miren la caída que ha sufrido en Uruguay. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? En el año 2014, yo fui a Uruguay a capacitar en implantes, no el de una varilla, sino el de 2, con levonorgestrel. Ese día que hice la capacitación, se pusieron 6 médicas uruguayas, les coloqué 2 varillas. A los 6 meses habían 4.000 mujeres uruguayas que estaban utilizando, y el año pasado habían artículos ya de la caída de la maternidad adolescentes evidente en Uruguay, sobre yo, y en fondo por eso me decían que esto probablemente se debía al uso de los implantes en Uruguay. Acá, como dicen, en buena medida ha habido menos nacimientos porque Sofía pertenece a una generación muy diferente a la de Mariela, a pesar de su poca diferencia de edad. Era la generación que accedió a los implantes anticonceptivos térmicos. Y eso es un hecho real y cercano. Uruguay ha bajado la tasa de embarazo, no decía la tasa de embarazos en general, en las adolescentes a partir del uso de los implantes. Esa es una experiencia muy cercana.
Conclusión 2. Los métodos que mejor funcionan y que más benefician a un adolescente son los de larga duración. Son argumentos clarísimos, lo que nos permite decir que los métodos de larga duración deberían ser utilizados en los adolescentes, en las adolescentes. Tercer lugar, precauciones con algunos métodos anticonceptivos. Acá voy a combinar algunos otros métodos, pero me voy a referir fundamentalmente a los de larga duración. Dato preocupante: 50% de los pediatras favorecen la nenencia como el mejor método anticonceptivo en los adolescentes. Parte totalmente. Menos del 25% ofrecería o recomendaría un DIU a un adolescente. Estoy hablando de profesionales. Menos del 65% de médicos residentes de ginecología del último año recomendaría un DIU a un adolescente. Dato preocupante. Dispositivo intrauterino es según los adolescentes, no aumenta el riesgo de infertilidad en adolescentes. Se puede insertar con facilidad en la mayoría de adolescentes y mujeres paríparas. Su elección más común en adolescentes, con una adecuada asesoría, puede abordar los temores de los adolescentes, por ejemplo, interferencia con la actividad sexual. Seguridad. El DIU incrementa el riesgo de infección pélvica inflamatoria luego del periodo post-inserción inmediata. Incluso en presencia de clamidia, el riesgo de EPI es bajo. Si se adquiere una EPI, no hay necesidad de retirar el DIU. Sin embargo, todo claro, presencia de clamidia y una gonorrea, no hay que poner EPI, eso es claro. El teléfono reduce el riesgo de una infección pélvica inflamatoria, enfermedad pélvica inflamatoria. El SIU, el teléfono no afecta la densidad mineral ósea al compararlo con TEO. El SIU del teléfono no afecta el peso. Infertilidad. El riesgo de infertilidad es el mismo en usuaria y en la no usuaria de DIU. La infertilidad ovárica se relaciona con la infección por clamidia, no con el DIU. El DIU no aumenta el riesgo de adquirir clamidia. El retorno a la fertilidad previa es inmediato. Se puede insertar el DIU con facilidad en la mayoría de adolescentes y mujeres vivíparas. 86% sí, cuando referido, la tasa de inserción fallida debería ser mayor, es baja, puede mejorar con AINES, con bloqueo paracelical, el misoprostol no ha demostrado ayudar, esto sí hay muchas referencias. Y yo le digo, de experiencia propia, no muchas, pero sí varias adolescentes que he colocado un dispositivo uterino, lo han hecho antes de ir a sus viajes, sus estudios en Europa. Y se van con un DIU tranquila, porque a veces el acceso a métodos es más difícil. Y eso le digo en experiencia propia. Igual esta sesión, 6% en ambos grupos, fusión retiro con el SIU, mayor retiro por dismenorrea, antecedente de función no contraindica su inserción o fusión repetida, el DIU con SIU. Datos preocupantes. Muchos profesionales piensan que solo las adolescentes duras, responsables, reales, no va más, son candidatos para un dispositivo intrauterino. Implante, no aumenta el peso. Eso lo hemos visto a través de los años. Claro, una persona que usa implante puede subir de peso, bajar de peso, puede mantenerse, depende de la alimentación que recibe. Y la experiencia puede haber varias, hasta familiares, han dejado de usar el implante, no subieron de peso, la prima se puso un DIU y bajó de peso, eso volvió a poner el DIU y bajó de peso. Hay cosas impresionantes en relación al implante, pero no aumenta el peso, definitivamente. Tiene otros beneficios para la salud, que ya se va a hablar, lo va a hablar Maribel. La menorrea no es peligrosa en adolescentes, eso hay que saber, no aumenta el riesgo de fractura, el acné aumenta o disminuye dependiendo de la paciente, pero a veces sí hay mayor acné, de mortas disminuye. En relación al peso, 2.5 descontinuado un supuesto aumento y en el choice un aumento significativo en comparación con los no hormonales. Y ahí al costado tiene el cuadro de relación al peso, son muy parecidos. El beneficio se aumenta la hemoglobina, disminuye la dismenorrea en relación al implante. En el acné no cambia mucho, el 24% tenían al inicio, 21% al final, el 14% no tenían y desarrollaron acné leve, el 10% tenían y desempeoró, pero muchas mejoraron, el 59% de las que tenían los mejoras desapareció, pocas que se hicieron por esta razón, un 1% descontinuaron
riesgos sí hay, ¿no es cierto? No son diferentes en adolescentes. Hay el tema de la menorrea, el tema de sangrado infrecuente, de sangrado frecuente, eso ya lo conocemos, ¿no? Y tenemos un esquema para el manejo, ¿no? Acá tiene todo un esquema para manejar este tipo de sangrado que incluye hacer el uso de los hormonales combinados, ¿no es cierto? Hasta parches que se usan para poder manejar estos sangrados, sobre todo cuando son abundantes. En relación a la salud ósea, no altera el metabolismo de los estrógenos. Se puede usar en mujeres jóvenes que no han llegado a su densidad mineral ósea máxima, no aumenta el riesgo de fractura. Y acá sí estoy mezclando un poco con la depo-provera, no es de larga duración, pero es el método que más se utiliza, ¿no es cierto? De repente acá tiene categoría 2, en el primer criterio de elegibilidad, pero en realidad la alteración en el metabolismo óseo no da mayor riesgo de patológica y es reversible por si acaso. Bueno, acá esto es en relación a la salud ósea de la provera. Lo que sí hay una ganancia de peso, la depo-provera. Con sí deberíamos hablar de si hay un incremento de peso, ¿no? 10% que sube significativamente. Y acá, bueno, parches, anillos, lo voy a pasar. La anticoncepción oral de emergencia, sí, permítame referirme a esto, porque acaba el Tribunal Constitucional acaba de dar un paso importantísimo con la resolución que permite la entrega de la anticoncepción oral de emergencia en los hospitales, ¿no? Del sector público. Se pretendía que no se pueda ofertar, tratar esta anticoncepción oral de emergencia en los hospitales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha dado el paso de decir que sí se puede porque no es abortivo, se ha demostrado que no es abortivo. Entonces se usa el Evo 93 de 1500, un 21 está aprobado en nuestra metodología, pero se usa en otros países, ¿no? Okay. Conclusión 3. Los adolescentes pueden usar cualquiera de los métodos anticonceptivos por el tiempo que los necesiten, sin riesgo a su salud. Y con mayor razón los métodos de larga duración, porque ellos le dan una buena adherencia y la posibilidad de prevenir mucho mejor los embarazos no deseados que pueden llevar a la posibilidad de un aborto. Finalmente, perdónenme que no haya puesto la presentación completa porque no me da la copa. Hay estrategias y recomendaciones para implementar el uso de los métodos en las adolescentes. Les voy a enseñar, relatar las estrategias que utilizamos. Sensibilizar a los profesionales, esto es para los servicios, tener horarios apropiados para los adolescentes, no exigir examen pélvico con la Papa Nicolau, la recomendación actual, además, Papa Nicolau se ha perdido 21 años, entrenarse en inserción de implante y aplicación de DIUs. Usar la estrategia de comunicación eficaz en lenguaje simple, en medios modernos de texto, email, fichas, folletos, evitar sobrecargar la información, ser amigable, por relajado, pero siempre profesional, asegurarse de la consistencia entre los miembros del equipo, usar los 12 principios para adecuar seguridad a los adolescentes, los cuales son proyectar como prestador 3 características clave, características para la confiabilidad y la accesibilidad, aclarar la confidencialidad y el rol del padre, use estrategias para favorecer el recuerdo y el aprendizaje, repetir, ver, tocar, dar fuente de información, hablar del componente del comportamiento anticonceptivo, uso correcto, uso consistente, cambios entre métodos, simplificar la elección, descartar los no apropiados y sustituir los elegibles, dando prioridad a los más efectivos, hablar sobre los de larga duración reversibles, considerar cuáles se ajustan al estilo de vida o a su autoimagen, hacer énfasis en la protección oral, es decir, con el uso adicional del condón para la prevención de infecciones de transmisión sexual, brindar información sobre lo que se hace cuando se usa mal, prevenir sobre los posibles cambios antes que los experimente y sean causa de continuación. Si deciden cambiar, animarla para que sea uno mejor o igual de efectivo y asegurar que no haya un periodo de protección, hacer seguimiento y finalmente iniciar inmediatamente el método anticonceptivo, no perder el tiempo. Y ya lo último, solamente para que vean el cuadro, ya conocen ustedes los objetivos médicos, la legibilidad, solo para que vean acá, todo lo verde que se puede usar, ¿cierto? Ustedes ven ahí arriba, y que en general cuando hablamos de los DIUs,
indicaciones de no uso, que también caso de todo el verbo, ¿cierto? Claro, el embarazo 4, pero fíjese usted, casi todo el verbo, y no voy a demorar a hablar sobre médica y legalidad, pero casi todo el verbo en adolescentes y con mayor razón. Muchas gracias, perdóname por el tema técnico, pero he tratado de acercar los métodos de larga duración dentro del contexto de uso de los adolescentes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Yo preferiría que hable Maribel para que al final yo me quedo esperando que hable Maribel y podemos más para hablar. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces, seguimos con todas las sesiones de esta reunión de la Acuerdo de Maribel tenemos en pantalla sobre el tema de beneficios de los afectivos. Bueno, en primer lugar, escucharán a Maribel, también miembro de nuestra sociedad, ¿no? También bien presidente, es una ginecóloga que trabaja en esta carrera clínica internacional, clínica cardiovascular, y actualmente miembro de las peruanas de ginecóloga. Bueno, entonces, Ok, muchísimas gracias. ¿Está viendo mi pantalla ya? Sí, está bien. De modo completo, ¿verdad? Ya, correcto. Primero, agradecer a Sofía por habernos invitado. Es muy importante hablar de anticoncepción en adolescentes e ir quitándonos un poco los mitos que a veces tenemos al respecto, porque es un derecho del adolescente de optar por un método anticonceptivo. ¿Qué esperamos nosotros de un método anticonceptivo? Que sea eficaz, que sea seguro, que no tenga efectos secundarios, que nos controle muy bien el ciclo, que sea reversible y también que sea económico. Pero también tenemos otros beneficios. Otros beneficios de la anticoncepción es que puede mejorar el estado de la piel. También necesitamos que no nos aumente de peso, que mejore el síndrome premenstrual si es que lo tenemos, que controle el sangrado menstrual abundante que podrían tener algunas mujeres, la dismenorrea, en general mejorar nuestra calidad de vida y mejorar nuestra vida sexual. Y tener una vida sexual responsable utilizando un método anticonceptivo. Bien, tenemos a la paciente frente a nosotros. Tenemos que evaluar cuáles son sus necesidades, cuál es su prioridad, qué expectativas tiene con respecto al método anticonceptivo. Entonces, la primera pregunta en la anticoncepción es ¿por cuánto tiempo te quieres cuidar y cuánto tiempo quieres ser madre? Por supuesto que las adolescentes nos van a decir ya acaban 20 años. Entonces, esa es la necesidad que tiene el adolescente. Quiere vivir una etapa sexual con responsabilidad, pero también tiene que tener ciertas ventajas, ¿no? ¿Cuál es la prioridad? Para nosotros ver cuáles son los antecedentes médicos que tiene esta paciente. Acá siempre estamos con una adolescente y esta población es aparentemente sana. ¿Qué métodos podríamos utilizar? ¿Qué dosis hormonales podríamos utilizar en ella? ¿Qué expectativas tuvieron previamente? De repente se fue mal con un anticonceptivo oral, un aborto, no le vamos a volver a ofrecer el oral nuevamente. Los anticonceptivos de larga duración reversibles son en primera línea para el uso en las adolescentes, como ya lo dijo muy bien el doctor Miguel Gutiérrez. ¿Qué expectativas tenemos como persona adolescente o método anticonceptivo? Yo quiero cuidarme, quiero estar protegida, quiero
Sabemos que la acné en esta etapa afecta aproximadamente el 80% de nuestras adolescentes, ¿no? ¿Y por qué se causa eso? Es porque hay una hipersensibilidad a los andrógenos. Puede ser muy variable en la duración, algunas que duran mucho más años, otras es por algunos meses que tienen la acné, o hay el menstrual, porque cada vez que va a venir la menstruación tiene por ahí una exacerbación de la sintomatología de la acné. Puede haber muchos síntomas, puede haber anemia musculosos, o la anemia de comedones, etc. Pero si es una anemia severa, sí va a impactar la calidad de vida. Puede haber secuelas físicas, como las lesiones que pueden quedar en la piel, en el rostro, sobre todo. Y también, y lo más grave, son las secuelas psicológicas que puede tener nuestra paciente adolescente, el bullying al cual pueden ser sometidas estas jóvenes que tienen acné. Entonces, existen anticonceptivos antiandrogénicos que pueden modular esta secreción de grasa a nivel del exceso de sebo, a nivel de, que actúan a nivel de los receptores androgénicos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento del acné? Bueno, hemos visto que muchos dermatólogos optan por el uso de los anticonceptivos orales combinados, ¿no? Aquellos que tienen drospirenona, los que tienen clornarinona, la drospirenona, pero va a depender de la edad, el tipo, la gravedad del acné, el tratamiento en general. Lo que se busca es controlar la cicatriz, evitar que se formen cicatrices u otros daños en la piel que causen lesiones y que afecten la calidad de vida de nuestras pacientes, ¿no? Hay medicamentos tópicos que lo utilizan los dermatólogos, por eso cuando una paciente tiene acné, el dermatólogo a veces la ve inicialmente y la transfiere a la ginecología, o nosotros de ginecología la podemos también trabajar en conjunto con el dermatólogo. Medicamentos tópicos como los peñoles, antibióticos, el ácido acelaico, el ácido salicílico, la lavazona. También los medicamentos como antibióticos oral, los anticonceptivos orales combinados que tengan una progestina antiandrogénica, los agentes antiandrógenos y la isotretinoína. Recordemos que las pacientes que también usan estos medicamentos para acné no deben quedar embarazadas porque muchos son teratogénicos. Entonces estamos cubriendo también para evitar malformaciones en los bebés. Y el hiperandrogenismo también es otra causa de consulta primaria, o puede ser que de repente la jovencita no sabe que es un hiperandrogenismo y cree que es así porque la familia tiene mucho pelito, cuerpo, entonces debemos de diagnosticar bien qué es lo genético, lo heredado o qué es realmente un hiperandrogenismo, ¿no? En el 10 al 20% de las mujeres de edad reproductiva pueden tener hiperandrogenismo. Hay hirsutismo, hay anemia, seborrea, puede haber alopecia, y eso es bien frecuente, regresar el cabello de nuestras pacientes. Cuando nos dicen que se les está cayendo mucho el cabello, tienen acné, tienen signos de hiperandrogenismo, revisemos también el cuero cabelludo. Eso va a deteriorar la calidad de vida, va a deteriorar no solamente físicamente, sino psicológicamente a nuestras adolescentes. También pueden estar asociadas al síndrome del ovario poliquístico y a los periodos de ovulación. Y las combinaciones orales con efectos antiandrogénicos en este tipo de pacientes irían muy bien. La drospirenona con el dilestradiol por su efecto antihipercorticoide, que además evita la retención de líquidos asociado con el uso de los estrógenos. Por ser antiandrogénico va a reducir el acné. Otra muy buena combinación que lo hemos utilizado por mucho tiempo es el estradiol
cualquier nombre, no dice que es un método anticonceptivo, dice que está indicado para acné. Entonces se utiliza en aquellas pacientes con acné grave o severo y polipocorticosis hierro. No es para dejárselo 1 año, 2 años o 3 años, hay que tener cuidado, ¿no? Tiene un efecto antiandrogénico con reducción del acné moderado o severo y también ayuda mucho para el hirsutismo. ¿Qué pasa con el peso? Que decíamos que es otra cosa muy importante y que el paciente nos pregunta con mucha frecuencia. Con respecto al peso, vemos que esto es de un estudio de Gruber que se hizo en el año 2006 con ethilestradiol de 20 y hidroxiquinona de 30 y ethilestradiol de 20 con desoxistradiol de 6. Ok, miren, esto es el cambio en el peso corporal, este es el basal, y después de haber utilizado 6 meses de tratamiento con el uso de desoxistradiol con ethilestradiol, un incremento de peso de aproximadamente medio kilo, y con el uso de droxilenona no hubo cambios, o un grupo de pacientes disminuyó 250 gramos a los 6 meses de uso. Entonces recordemos que las progestinas pueden ser nuestras aliadas en esto del peso, de la variación del peso con el uso de los anticonceptivos. Este es otro estudio de Mansur con respecto al peso corporal también. A los 6 meses se tomó el peso corporal de estas pacientes y vio que el 41% disminuyó medio kilo y el 24% con esta combinación de ethilestradiol y droxilenona tuvo un cambio menor de 0,5 kilogramos. Ahora, con respecto al ciclo menstrual, también el ciclo menstrual puede ser un factor para que las pacientes dejen de usar el método, ¿no? O les baja mucho el volumen sanguíneo o llegan a una menorrea y están asustadas, están preocupadas. Entonces, la consejería es sumamente importante. Si nosotros le decimos a nuestra paciente, que es la adolescente, que el anticonceptivo que va a usar como método anticonceptivo tiene una ventaja más, que es reducir el volumen sanguíneo, que no va a sanar a 7 días, 8 días, 9 días, sino que va a sanar de repente solamente 4 o 5 días. Ella ya va a estar enterada y cuando disminuye el flujo menstrual, o se reduzca sustantivamente, no va a estar preocupada o no va a suspender el método anticonceptivo. Entonces es sumamente importante la consejería. El control del ciclo, por eso se hicieron los anticonceptivos de 24 horas, ¿no? Porque se mantiene, miren aquí, va subiendo el sangre, el anticonceptivo entre el día 7 a 8 de nivel óptimo. Por favor, ¿podrían apagar sus micrófonos? Muchas gracias. Entre 7 y 8, y es por eso que cuando empezamos a utilizar el método anticonceptivo oral, debemos de decirles que utilicen en la primera semana condones. Sí. Siempre es recomendable en cualquier paciente, sea adolescente o no, el uso del doble método, el método holandés. Utilizan el hormonal más condones. Pero miren cómo va subiendo hasta que ya tiene un nivel adecuado de sangre. Este se mantiene por 28 días y donde se producen las 4 últimas pastillas que son en los anticonceptivos 24/4, que son placebo, va a ir disminuyendo lentamente y ya va a empezar la paciente con otra caja. Entonces, eso es muy importante de conocer. Otra ventaja que tiene el uso de los anticonceptivos es mejora los síntomas premenstruales. Hay muchas jóvenes
retención de líquidos, se sienten hinchaditas, aumenta el apetito y disminuye la sensación de bienestar en las pacientes que no tenían ningún método hormonal y tenían síntomas premenstruales. Entonces, el síntoma premenstrual no es solamente el dolor pélvico, sino es todos estos cambios a nivel físico y psicológico también. Utilizando esa combinación de dinitrol con drospirenona, se vio a los 6 meses luego del uso, mejoró la falta de concentración, mejoró lo del estado de ánimo, mejoró la retención de líquidos, mejoró lo de ese aumento de apetito, esas ganas, esos antojos que se tiene con los síntomas premenstruales y mejoró la sensación general de bienestar de nuestras pacientes. Entonces, no solamente nos sirve como método anticonceptivo, sino también para mejorar todos los síntomas premenstruales. ¿Y qué es el síndrome disfórico premenstrual? Bueno, como todos ustedes ya saben, es la parte más severa de un síndrome premenstrual. Hay un estudio que leí hace algunos años que se había visto que mujeres que habían tenido alguna conducta violenta se había hecho el estudio para ver en qué fase del ciclo estaban previas a la menstruación. Entonces, ese síndrome disfórico premenstrual, que es la parte más severa de un síndrome premenstrual simple, lleva a muchas complicaciones en la parte social de la paciente, no puede trabajar, no puede estudiar, le cambia el humor y es muy, muy severo lo que informan estas pacientes cuando lo sufren. Esta combinación de estradiol con drospirenona, según este estudio de Bernstein, ayuda a síntomas premenstruales. Y la FDA aprobó esta combinación en régimen 24/4 para el tratamiento de síntomas emocionales y los síntomas físicos que producen trastorno disfórico premenstrual. Este es un estudio muy interesante también en Japón con respecto al endometriosis. No es hecho en adolescentes, recordemos, y el diagnóstico de endometriosis está muy retardado 10 años en estudios, ¿no? Pensamos, y eso podemos formarles también a pacientes, bueno, la regla pues sí es normal que la tanto. Y no es así, estamos dejando de diagnosticar el bueno, y este estudio, el doctor hace este estudio Taniguchi en mujeres de 25 a 38 años. Les da tratamiento de anticonceptivos combinados y el tamaño del endometrioma se reduce. Primero lo toma a los 3 meses y luego vuelve a hacer prueba a los 6 meses. Según el estudio, aproximadamente un 50% de reducción del endometrioma. Y no solamente para reducir el endometrioma, sino calmar la dismenorrea tan severa que puede condicionar el sexo. ¿Quiere correr? Un momentito. Ok. Ahora vamos a hablar de otra cosa muy importante, que es la cuestión de la menstruación. Que muchas veces creemos que tenemos el tabú de que si una mujer no menstrua, no va a poder tener hijos más adelante, que el endometrio no va a ser productivo posteriormente, que va a ser fértil, etcétera. Y quiere decir de lo que entra en común de la gente, lo que hablas cuando no le viene la menstruación. Pero suprimir la menstruación, el uso continuo de anticonceptivos combinados tiene muchas ventajas para las mujeres. Uno, un mejor cumplimiento. En Europa se utiliza 4 meses continuos
3 meses a la hay según estos estudios mayor satisfacción, el paciente siente lisa, es menos síntomas actuales, menos síntomas sexuales, no van a faltar al colegio, faltar a la universidad por temas relacionados a la menstruación. Y en quienes podemos utilizar ciclos extendidos. Por ejemplo, en las piscis, en las nadadoras, tienes un viaje de promoción y necesita no menstruar en ese tiempo, se va a la playa. O simplemente porque ella decide que no quiere menstruar. ¿Okay? A ver, chicos, este es un estudio, metaanálisis del Cochrane, y que dice que los anticonceptivos orales combinados administrados continuamente y frente a las dosificaciones cíclicas tradicionales del 21/7 tienen la mayor satisfacción el continuo, o sea que mejor tienen una satisfacción similar, o sea, las dos les va bien, las dos lo consideran ok, les protege bien, pero sí con la dosificación continua todos los síntomas de la menstruación van a mejorar. Es un enfoque razonable, concluye Cochrane, para las mujeres que no tengan contraindicaciones del uso de los anticonceptivos orales combinados. ¿Por qué dar anticonceptivos extendidos en adolescentes? Que sería una ventaja no contraceptiva de los anticonceptivos. Primero, un 35% de los adolescentes usan los anticonceptivos combinados, no tanto como contraceptivos, según este estudio, sino para las razones asociadas a las menstruaciones. El cólico menstrual, el flujo menstrual abundante, el acné, etc. Tienen dismenorrea entre 20 al 90%, hay sangrado menstrual abundante 37%, síndrome premenstrual entre 50 al 85%. O tienen enfermedades que se exacerban cada vez que menstruan, como la epilepsia, ¿no? Hay convulsión. En ese tiempo, las migrañas menstruales, que son tan incapacitantes para nuestras pacientes, pueden afectar entre 6 a 14% de las adolescentes. Entonces, tenemos condiciones ginecológicas, dismenorrea, menorragia, quistes ováricos, endometriosis, síndrome premenstrual. Condiciones relacionadas a la menstruación, el acné, cefalea, asma, epilepsia, síndrome de intestino irritable, también es otro de los signos de una endometriosis. Pacientes que tengan trastornos hematológicos, pacientes con fiebre o algunas enfermedades hematológicas, que tengan anemia por deficiencia de hierro, por estas situaciones tan abundantes, o simplemente son pacientes jóvenes que están en una silla de ruedas. Una paciente que está en una silla de ruedas puede asearse, pero de repente, cuando no menstrua, va a ser mucho mejor su vida, ¿no? su aseo personal. Aquellas que tengan retraso en el desarrollo, que no puedan tener una adecuada higiene menstrual, o simplemente por preferencias personales, en aquellas adolescentes que son atletas de alta competición y necesiten no menstruar. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de los diferentes métodos para supresión menstrual? Veamos. Los anticonceptivos orales, los fármacos anestésicos, el anillo vaginal, el acetato de hidroxiprogesterona y el sistema intrauterino de levonorgestrel. Vamos primero con los orales. Primero, las dosificaciones de todos los días. El menos invasivo, de repente el régimen flexible, como el 24/4, pero tiene la desventaja de que puede haber olvidos, de frecuentes olvidos, que pueden tener esos sangraditos, esos espondis que de repente pueden ser muy fastidiosos para ellos. El parche transdérmico, la ventaja es que es semanal, es mínimamente invasiva, es un régimen más simple, se utiliza un parche por semana, 3 semanas de uso del parche, 1 semana de descanso. Puede haber aumentos en el riesgo de cromosomas, puede haber limitaciones en la piel, en verano
21 días de uso o una semana de descanso, o se puede dejar las 4 semanas también, retirar y colocar otro inmediatamente, en este caso que vamos a hacer supresión menstrual. Es mínimamente invasiva, es un régimen más simple. Puede haber síntomas vaginales, puede haber mayor descarga vaginal, no infección, mayor descarga vaginal, y también reportación. El acetato de peroxiprogesterona de cada 3 meses, es fácil la administración, no tiene estrógenos. Algunas pacientes pueden tener sangrados superregulares. Eso es sobre todo lo que más les molesta, ¿no? La disminución de la densidad mineral ósea, es reversible, es el único método antroposéptico que tiene en sus centros de salud, pues sabemos, y ya lo dijo el doctor Llorens, también en su presentación, que no va a haber un cambio, una disminución consistente en el tiempo. El sistemamiento de norgestrel, que es por 5 años y ya aproxima a 8 años, la autorizó hace algunos meses, hasta 8 años la FDA para su uso. Genera también en visitas, es menor el riesgo de embarazo, pertenece al grupo de los LARS, y no tiene estrógenos. Sí, para las pacientes se le tiene que explicar cómo es la colocación. Otra cosa muy importante que recalcar es que no hay que esperar menstruación para colocar ninguno de ellos, ningún método anticonceptivo, hay que esperar a las pacientes menstruales. Simplemente tener la seguridad, la certeza que no hay ningún embarazo del porteño, ¿no? Porque después le dices, no, vete tu siguiente mes para ponerte el dispositivo intrauterino, cualquiera de ellos, y la paciente que dice mes se puede embarazar. Vamos a continuar. El sangrado menstrual abundante nos lleva a anemia. Es el 30% de las mujeres en todo el mundo están afectadas por la anemia por deficiencia de hierro o sangrado menstrual abundante. Entonces, si la mujer no menstrua con cualquiera de los métodos anticonceptivos, vamos a evitar que se perpetúe esa anemia, ¿no? Miren, estos son los datos desde el 2020, según la ENDES, 20,9% de porcentaje de anemia en mujeres de edad fértil en el 15 a 49 años. El sistema intrauterino de relleno norgestrel es, miren, este estudio que fue hecho por Anderson. Este es la basal, el sangrado menstrual de 166 mililitros en promedio de las pacientes que participaron, y a los 12 meses bajó un 97% del sangrado menstrual. Y finalmente subió la hemoglobina y hubo una mejor concentración de ferritina en estas pacientes. Y para terminar, la deficiencia de hierro tiene profundos efectos sobre la cognición, no es solamente sobre el cerebro, sobre tu hígado, sobre tu organismo, no, tiene disminución. La mujer con anemia no trabaja igual que otras, no estudia igual que otras, tiene repercusiones en la vida familiar, en la vida social. Además, aumenta la mortalidad materna. Imagínense una adolescente anémica, embarazada, tiene muchas posibilidades de aumentar la mortalidad, no solamente de ellas, sino también de las generaciones futuras. Una mujer con anemia, la generación futura va a tener un desarrollo neonatal deteriorado. A ver, ahora lo pasa, quiere avanzar. Ok. Debemos mejorar, como decía el doctor Gutiérrez, también la comunicación médico-paciente. Hay que incluir una actitud participativa, un diálogo abierto, hay que discutir individualmente de los riesgos y beneficios. No es porque tengamos una paciente menor que nosotros vamos a imponer el método anticonceptivo, nosotros vamos a decir, ella tiene la posibilidad de decidir, es su derecho el decidir qué método anticonceptivo debe usar. Lo que nosotros tenemos que ver los riesgos, los beneficios
cómo utilizar el método anticonceptivo, volverles a explicar, hacer preguntas para saber que va a utilizar ese método anticonceptivo no solamente en ese momento para evitar un embarazo, sino por todas las potencialidades que tiene para su vida social, su vida familiar, su vida universitaria, su vida en el colegio, de evitar sangrados abundantes, dismenorreas, acné, etcétera, todo lo que hemos hablado esta noche. Los ciclos extendidos, los ciclos continuos son necesarios en los pacientes que tienen discapacidades físicas, discapacidades psíquicas. Mejor el control higiénico también, ¿no? Trabajos especiales, aquellas que son deportistas profesionales, simplemente quieren utilizar ese método de prolongado calentar menstrual, ¿no? Ya hemos visto pacientes que tienen anemia, enfermedades hematológicas, etc. Y no debemos descartar esto del uso extendido, del uso continuo, también por una preferencia personal. Muchísimas gracias por su atención y vamos a salir de la presentación. Bueno, muchas gracias de los dos expositores de esta noche para que los participantes puedan hacer las preguntas, pueden levantar la mano para preguntar. Todos satisfechos al parecer. Sí, las asociaciones que se realizan los pero ¿cómo se puede hacer que desde el punto de vista médico se incluya el tema de los adolescentes, ¿no? Hay varios que considerar médico, social, económico, cultural, pero ¿cómo podemos nosotros como ginecobstetras hacer que se mejore la entrega de dispositivos en los inicios, ¿no? Públicos como privados. La pregunta es abierta por los dos participantes. Alguien que está roja se está levantando la mano para preguntar también. A ver. Primero que levantar la mano. Sí, buenas noches. Buenas noches, doctores. Felicitaciones por su presentación. Quería hacerle una consulta hasta la incidencia de obesidad, de sobrepeso, incluso en adolescentes. Quería saber si sobre todo métodos anticonceptivos de largo de uso prolongado existe un índice más ideal para usarlos, o cuál es la recomendación. Bueno, si Maribel contesta bacán, voy a empezar. En general, el uso de los implantes, ideal es una índice de masa corporal número 30, ¿no? Porque cuando ya hay una obesidad, se restringe el tiempo de uso. Por ejemplo, en los de implantes de 2 de teléfono GCR, que dura 5 años, se restringe a un uso de 3 años. En lo de éfono GCR hay que retirar los otros 3. Como decía Maribel, la FDA ha extendido su uso en cuanto a los implantes y también a los dispositivos intrauterinos a mayor tiempo. Con los dispositivos intrauterinos no hay ningún problema. Por eso cuando me preguntan qué método una persona de 110 kilos, yo le pongo un DIU, no pasa, tenemos problema. Y un DIU hasta sin hormonas puede ser cortado, o sea, que es fácilmente. Pero esa es la respuesta, o sea, el índice de masa corporal tiene que ver sobre todo con los implantes. Va a ser efectivo, sí, pero con menor tiempo, nada más. Sí, para
porque a veces, imagínense que llega una paciente joven que tiene lupus, o llega una paciente que está tomando la motrigina, que tiene epilepsia, que tiene crisis, que tiene nefrópata, esos casos especiales que nos pueden tocar. Hay un aplicativo en el celular que pueden bajar que se llama eContraception, no sé si lo ven, ahí creo que está. Ahí les va a pedir la edad, la paridad, los antecedentes de la paciente y tienen que tener, eso sí, como todos tenemos que saber, medir y pesar a nuestras pacientes adolescentes, como lo hacemos con nuestras gestantes. A toda adolescente se le debe medir y se le debe pesar. Yo puedo dar un caso que tiene 15 años, no tiene hijos, no tiene antecedentes personales, pero tiene un índice de masa corporal 35 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ok? Y le doy en esta partecita, pero que no se vean aquí hay un verde, ahí le doy, y me va a decir todos los métodos anticonceptivos que la paciente podría usar sin ningún problema. ¿Qué puede usar? Implantes de también puede utilizar el hidrato de progesterona, la medroxyprogesterona, anticonceptivos orales de progestina sola, 1. 2, anticonceptivos inyectables combinados, orales combinados, anillo vaginal, parche anticonceptivo, métodos de barrera, condones, diafragmas, espermicidas, y todo sigue siendo categoría 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Lo que sí en las adolescentes no estaría indicado, salvo en aquellas pacientes que tienen una alteración cognitiva muy severa, las esterilizaciones quirúrgicas, ¿no? Y lo que sí, como pregunta y reflexión, ¿por qué tantas adolescentes usan métodos tradicionales, ¿no? Eso realmente es según el criterio C, o sea, no se les debe de recomendar, pero muchos de nuestros adolescentes, como lo presentaron en la estadística del doctor Miguel, recurren a este método, ¿no? Y no debería de utilizarse, porque sabemos que todas las adolescentes tienen menstruaciones, pueden tener menstruaciones irregulares, pero que se puedan con el ritmo. ¿Qué ritmo? Si no tienen menstruaciones regulares. Entonces, también dentro de nuestra del deber que tenemos nosotros como médicos, no solamente prescribir, sino también educar. Hay que educar a nuestros pacientes. Gracias. Muy bien. Esta pregunta de ¿quién levantó la mano? ¿Rojas? José. Dígame. ¿Puedes preguntar? No, yo sí. Ya. ¿Cuántas veces eso? Esta pregunta en cuántas veces. Sí. Hay varios factores de ello, ¿no? Pero primero para que un adolescente acceda tiene que crearse la necesidad de que quiera utilizar. Pero en general, como se ha mencionado, muchas veces el adolescente cree que la primera relación que tiene no le va a pasar nada. Y hay muchos embarazos a la primera relación sexual porque están carentes de información. Una información que no debe confundirse con el estímulo a que tengan relaciones sexuales. El adolescente tiene derecho a ser informado de su sexualidad, los riesgos que el ejercicio de su sexualidad tiene, no solamente en relación al embarazo, sino también a las infecciones de transmisión sexual y a las responsabilidades que esto genera. Entonces, ese tipo de información, de acuerdo a lo que han aprobado en el Congreso, por ejemplo, han dicho que la educación sexual ahora está en manos de los padres de familia. Si ellos en el colegio tal van a recibir educación sexual, los padres de familia se oponen a que den ese curso, pues no se dará. Entonces la información de los adolescentes va a estar de manos de sus padres. Y los padres, ¿no? Padres adolescentes, tienen una información a veces
sesgada o no está correcta. Entonces, como digo, la accesibilidad o disponibilidad de métodos que pudiera existir, primero tiene que pasar por la necesidad que el adolescente sienta de querer utilizar el método o no para prevenir algo cualquiera. Ese es uno. Dos, el número de establecimientos que había antes dedicados a los adolescentes era mayor. Lamentablemente, con la ley de 2006 del Congreso, que prohibieron las relaciones sexuales hasta los 18 años, se activaron todos los centros que habían para adolescentes, y esto no se ha recuperado en la misma forma como venían funcionando. Entonces, eso hay que promover, o sea, promover que haya centros adecuados para la atención del adolescente con estas características de los servicios que tienen que tener. En tercer lugar, los profesionales que atiendan o que damos mensajes o que tenemos opinión en relación a la salud en general. Muchos tenemos sesgos de opinión y entonces es más, algunos sucede es por ignorancia. Algunos dicen, puede usted joven, que está joven, se va a malograr utilizando tanto hormonas, se le va a acumular en el cuerpo, y eso es un mensaje de hace la década del siglo pasado, cuando no se conocía bien los efectos que muchas veces benéficos tienen las hormonas. Y entonces le dicen, ¿sabe qué? Usted tiene que descansar cada 6 meses, un mesecito o un año. Y así les dicen, y yo no crean que es un cuento, yo lo he escuchado de ginecólogos, incluso de algunos centros, y me he quedado realmente sorprendido, porque eso hay en nuestro medio. Entonces, si el profesional informa y el que escucha, ¿no es cierto?, recibe esa información, el profesional sabe nada menos que el usuario, y entonces da una mala información, a veces eso genera embarazo no deseado, dicho sea de paso. Y entonces, si no nos informamos adecuadamente qué pueden utilizar los adolescentes, pues el acceso o la disponibilidad de los métodos del ARS, por ejemplo, el adolescente va a estar restringido. Es cierto lo que mencioné, hay una gran cantidad de profesionales que se oponen a que los adolescentes puedan usar un triunfo. Por favor, eso en el mundo entero ya no se discute, pero seguimos pensando, no puede ir cantidades, etc. Entonces, yo creo que el acceso, lo que tú decías, tiene que ver con tanto la oferta con la demanda, y una oferta adecuada es aquella que no se mezcla a la población adulta con adolescentes, porque ¿qué adolescente va donde hay población adulta? No va, pues, hay que separar ese tipo de cosas. No, hay bastantes cosas que conversar. No sé si Maribel tenga alguna otra opinión. Pero, sí, Miguel, estamos en la misma línea, o estos personas que le dicen proveedores de salud en general, no solo para hablar de los médicos, que les dicen, no tomes los anticonceptivos para que te desintoxiques. Así con esas palabras, como si les estuviéramos dando un tóxico. Y eso debemos erradicarlo. Otra cosa, cuando van a los centros de salud y ponen esos horarios diferidos, que es genial, porque si no sale la técnica de la enfermería de decir, bueno, que pase la siguiente para anticoncepción, que pase. Imagínense, va una adolescente que quiere su privacidad para buscar el método anticonceptivo, va a salir desatada, ya no va a regresar nuevamente allí. También es el personal de salud tiene que tener ciertas características, y creo que eso ya deberíamos de ponerlo en una de las ponencias siguientes. Tiene que tener ciertas características para atender a un adolescente. No debemos de juzgar al adolescente ni porque viene por un método anticonceptivo, ni porque tiene diferente género al que nosotros le vemos, ¿no? Entonces tenemos que ser más empáticos, más abiertos, porque justo ahora con el doctor Colimán estábamos en la mañana en una de las ponencias sobre cómo tomar el secreción vaginal
porque esa niña que tiene una mala experiencia en un consultorio de ginecología va a ser aquella adolescente que no va a ir por un método anticonceptivo y va a ser aquella mujer que da fértil que no va a ir a tomarse su papá Nicolau. Entonces, cuando tengamos a una paciente adolescente delante de nosotros, por favor, seamos lo más empáticos posibles. Y si yo no estoy en condiciones de atender a un adolescente, lo voy a transferir a quien sí quiera atender a un adolescente, pero no dar una información falsa, una información que por prejuicios, por abusos que tengas tú, vas a influir negativamente en esa adolescente. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, los expositores, tanto Miguel, nos han ampliado acerca de anticoncepción en los adolescentes. Es necesario, sin hacer público, especialmente fortalecer el servicio diferenciado de salud integral a los adolescentes. Lo que decía, ¿no? Para mezclar adultos con adolescentes que quieren ver a sus padres y quieren ser tratados con una consejería actuada por los profesionales de la salud. También recibir una forma de manera gratuita todos los métodos administrativos modernos y garantizados por el Estado también estos servicios. Otro factor que es interesante sobre prevenir con métodos científicos y posibles seguros embarazos para adolescentes que ve bien cerca de trabajo en los centros de los partos para las adolescentes. Y muy importante la educación sexual, no solamente ideal para la familia, para las familias, y padres sean suficientemente educados que conozcan acerca de la vida sexual y los derechos de la salud de los adolescentes, ¿no? Y es importante la función de la educación sexual en las escuelas. Hay dificultades, soy que seguir siendo yo desde lugares y contratos trabajar. Creo que va a estar es necesario. Hay tres hombres que quieren intervenir. A ver, en parte de los más, tengo hay otra más, pero ustedes hablando de la escuela para mí, pueden abrir su micrófono. Perfecto. La doctora la primera, el doctor Premaya y el doctor Premaya y luego la doctora Milagros Sánchez. Allá. Hola, ¿qué tal? ¿Aló? Sí, doctora Nicolás, me escuchan. ¿Qué tal? Doctores de ponencia. Bueno, yo trabajo en unos trabajos en los hospitales de salud y la para privada, y es algo muy importante lo que están logrando, porque por ejemplo acá les comento bien, y eso pasa con mi personal va el programa de planificación familiar, y eso es también hijos, ¿no? ¿Qué sucede? Empiezan a despedir el inicio de implantes activos o métodos de LAR, por ejemplo, me refiero al Nexplanon, ¿no? Al Nexplanon. Primero tienes que utilizar tu ampolla de 3 meses, si te cae bien, recién, después de 6 meses podrás acceder a tu implante. Yo le digo, pero ¿dónde dice eso? Es imposible, no podemos comparar una progestina de primera generación con una progestina de tercera generación que es el implante. No, y doctor, hay mucho rechazo. Entonces ya vienen esas directivas del Ministerio de Salud que están empezando a usarla ya hace tiempo. Se trata de cambiar. Eso es uno. Aclarar que sería bueno que se aclare eso, que no se puede comentar. Oye, empezar un método LAR sin empezar una progestina de primera generación. A ver si le cae o no, hablan comillas. Otra, tenemos muchas pacientes adolescentes que llegan a la práctica privada que sufren
Y dice, yo le digo, ya, ¿por qué método está cuidando? Doctora, me dicen, me han dicho que no puedo cuidar de ningún método porque tengo fibroadenomas. ¿Cómo le digo? Pero, y ya viene, doctora, pero es que me lo han dicho 4 ginecólogos. Yo les digo, bueno, les trato de explicar, pero ya son mitos que tienen que romperse, porque ya vienen las pacientes, que 4 ginecólogos le dicen lo mismo. Entonces viene una quinta ginecóloga que le digo, no, tú puedes utilizar un método. Y se queda como que, pero ¿cómo? Si me han dicho 4 que no. Entonces, ya parte de muchas, como dicen ustedes, la educación, el aprendizaje constante como profesionales de la salud. Eso nada más comentar, no sé si se podría comentar algo al respecto. Gracias. Sí, yo quisiera comentar lo primero. No es algo nuevo, no sé de dónde, no hay ninguna directiva del Ministerio de Salud que diga que se tiene que empezar a descubrir previo al implante. Y yo no quiero señalar un hospital, pero hay un hospital en Lima, que lo hace siempre. Y yo hablé con su director, el doctor Santiago Cabrera, una vez, porque una paciente mía que de no querían poner. Y el doctor Cabrera impuso que se ponga porque eso no existe. Pero es algo discutido, no sé por qué. ¿Cómo confunde un profesional de un tipo con el otro? Es algo inaudito. Entonces, ¿de dónde salió eso? Es ninguna imposición del Ministerio de Salud. Efectivamente, son las percepciones equivocadas de los profesionales en general. Y por eso hay que enseñar de que eso no es correcto. Eso quería comentar. ¿Verdad que eso está pasando? Sí, y otra cosa también es que los problemas empezaron cuando nosotros dejamos la anticoncepción, la consejería de la anticoncepción en manos de otros profesionales. ¿Alguien más quiere intervenir, doctora Milagros Sánchez? Buenas noches. Discúlpenme, que estaba haciendo las ponencias, había oro, así que discúlpenme si había la reacción. Porque no podía perder tremendas exposiciones de los expertos, maestros latinoamericanos. Yo solo quería hacer un pequeño comentario, además de darles excelente ponencia, en dos temas importantes, ¿no? El inicio o el inicio inmediato de la anticoncepción es para los adolescentes una cuestión sumamente importante, que no salgan de la consulta sin el método, mejor. El uno. Y lo otro es posibilidades que tenemos de seguir la recomendación que hace la COP, que no primera visita igual le des una receta de anticoncepción de emergencia. Son las dos cosas, creo que podrían ayudar a nuestros adolescentes, no van a regresar necesariamente, pero haberles dado la opción de iniciar inmediatamente anticoncepción, seguros de que no está embarazada, también darles la receta para tener la anticoncepción. Porque regularmente la anticoncepción de emergencia no es solamente cuando no hay una relación no preventiva, cuando hay una o después de una acción, sino también si te olvidaste de tomar la pastilla, 4 horas, el anillo más de 3 horas fuera, también fallar, entonces no olvidar la constelación de emergencia, incluida el DIU, ¿sabes para que nuestro adolescente pueda iniciar esta concepción de larga duración? Creo que solamente de todas las grandes exposiciones de Miguel. Muchas gracias. No, estoy de acuerdo. Ya, perfecto. Las damas, ¿no? Ahora, Jorge Colimaña, aquí la palabra. Adelante, doctor Jorge.
Estás con el micro apagado, Sí, creo que sí, porque van a... Están sus preguntas. Jorge, ¿estás? ¿Estás o no estás? Bueno, le hemos llegado por horario que pregunte, gracias su presencia, presentado los temas que se vea coordinado, presentación. Maribel, visitar. No. Muchas gracias a todos ustedes. Más dime, Yo quería hacer un comentario último para mi experiencia como adolescente. No es tan vasta, pero no es tampoco pequeña, pero es desde el punto de vista sobre todo privado, les digo, ¿no? Y generalmente son usuarios que las lleva la mamá o que a veces acuden solas, y de verdad que las atendemos ya porque han ido al comienzo y ya las atendemos solas. Las mamás tienen la confianza de dejarlas que vayan a la consulta. El sector privado es una cosa, el sector público es otra. Y en el sector privado, no sé por qué, pero no tienen ningún problema de ir, van tranquilas y asisten a la consulta, y no están separadas, pero van tranquilas, nadie está mirando, está observando, está bien. Me parece que en el sector público hay todo un tema más complejo cuando vamos las jóvenes. Y ese es el reto, creo yo, no solo en el sector privado, sino el reto es en el sector público, que es donde más adolescentes hay y donde las adolescentes son que deberían acudir más. Hicimos un proyecto hace muchos años, un part-time de educación con colegios y con un laboratorio. Se tomaron 10 colegios y se empezaron a hacer talleres con adolescentes. Teníamos cerca un centro de salud al cual esos adolescentes podían acudir a recibir los métodos anticonceptivos de determinados componentes hormonales. Fue bien interesante porque los colegios demandaron al siguiente año muchos más colegios, pero se cortó el proyecto. Una desgracia, porque quien vino de representante de ese laboratorio no vio la importancia que era que con sus fondos de responsabilidad social podían hacer proyectos en colegios para que los adolescentes puedan recibir información y, si necesitaban, acudir a que le den métodos en los centros de salud más cercanos. Es un proyecto integrado al sector educativo con los colegios, con los establecimientos de salud más cercanos. Bien interesante, pero después de un año, que fue un éxito, se cortó porque los fondos venían de una empresa y que no la vio, para mí no la vio y no continuó. Eso se quería mencionar, pero el resto es en el sector público, me parece. Sí, es cierto, para una educación sexual integral de los adolescentes es importante, y bueno, los padres reciban la
Muchísimas gracias. Estamos con sus brillantes presentaciones. Gracias, doctor Gutiérrez. Gracias, doctora Dixter. La verdad es que estamos con todos nuestros nosotros también más nos explica ya ahora, ¿no? Que a pesar de los años que han pasado, aún no podemos avanzar. Y efectivamente estoy de acuerdo con usted, lo más importante es la educación, no solamente educación de los adolescentes, sino también de los profesionales de salud. Por eso debemos seguir trabajando en eso. Y el otro es el acceso a los servicios de salud. No es el hecho de tener el local, sino cómo llamarlos. Bueno, en eso estamos todos de acuerdo. Muchísimas gracias. Quería hacer una aclaración. Sé que nuestro panel, ustedes dos, la doctora Rita, todos son expertos pertenecen al comité, no expertos en salud sexual y reproductiva del ministerio, o sea, más aún, tremendo panel que tenemos hoy. Y agradecerles que nos hayan apoyado en esta primera sesión. Agradecer también al laboratorio Abbott por su apoyo y a los que están presentes con nosotros ahora también. Los invitarlos a la próxima sesión científica, que es el 24 de abril, y como ven es bastante interesante sobre el método diagnóstico de ginecología en infanto juvenil, la ginecología y la reproducción. Muchas gracias a todos y los esperamos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Gracias por la Gracias, hasta pronto. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos.